Un empleado postal conduce su camión por la ruta de la figura 1.26. Determine la magnitud y dirección del desplazamiento resultante en un diagrama a escala. Bueno, después de haber leído el ejercicio 1.31 del libro C.R. Szymanski, 11ª edición, tenemos entonces que el primer desplazamiento es 2.6 kilómetros en dirección hacia el norte. Después tenemos 4.0 kilómetros en dirección hacia el este. Y después tenemos 3.1 kilómetros de este a norte con un ángulo de 45 grados. Y su magnitud, es decir, la magnitud de este vector es de 33.1 kilómetros, como lo vemos ahí en el tablero. Entonces nos piden hallar la magnitud y la dirección del vector resultante. Entonces, si notamos aquí, los vectores están en sucesión, es decir, se han sumado cabeza más cola, es decir, la cola del segundo vector está en la cabeza del primer vector, la cola del tercer vector está en la cabeza del segundo vector. Entonces, ese empleado de código postal llega hasta esta posición final. Esto significa que es como si esa persona hubiese sufrido un único desplazamiento que va desde su punto de partida hacia su punto final. A este vector, que es el vector resultante, lo vamos a llamar D. Ese es el vector D. Y ese vector D tiene un ángulo con la horizontal, que es θ, que también tenemos que hallar. Entonces, en ese mismo orden de ideas, vamos a decir entonces que el vector A, que es el primer desplazamiento, va a ser igual a 0 kilómetros en I más 2.6 kilómetros en J. Si notamos, el dibujo nos muestra que solamente la persona al principio se movió directamente en el eje Y. Esto es el eje Y, esto es el eje X. Después dice que se desplazó 4 kilómetros en la dirección del eje X. O sea, B es igual, como solamente se desplaza en la dirección del eje X, entonces tiene una componente en el eje X que es de 4 kilómetros en la dirección Y. Y como no se mueve en Y, entonces en Y sería 0J. El último desplazamiento, que es el vector C, nos dice que está con un ángulo con respecto a la horizontal de 45 grados. Eso significa que tiene dos componentes, tanto en el eje X como en el eje Y. Tiene dos componentes. Entonces, para poder hallar esas componentes, tenemos lo siguiente. Este lado que está aquí es el cateto adyacente, porque el ángulo va medido tocando ese lado hacia donde se encuentra el vector. Entonces, C sub X, que es la componente en la dirección X, va a ser igual a la magnitud de ese vector por el coseno de θ. Y C sub Y va a ser igual a la magnitud de C por el seno de θ. Entonces esto va a ser igual. La magnitud de C es 3.1. El coseno es coseno de 45 grados. Eso nos da 2.19 kilómetros. Eso nos da 2.19 kilómetros. Ahora bien, para C sub Y, que es el cateto opuesto, el lado que está acá, sería la magnitud de C, que es 3.1, por el seno de 45 grados.
Y eso nos va a dar exactamente el mismo valor, 2.19 kilómetros. Teniendo ya las componentes del vector C, entonces los vectores los podemos sumar componente por componente. Es decir, los que van en la dirección X con los que van con los que van en la dirección X, y los vectores que van en la dirección Y con los que van en la dirección Y. Entonces, hacemos lo siguiente. Componente en X sería el primer vector, que es el vector A, sería 0 kilómetros. Esta componente que está aquí. El vector B tiene otra componente en la dirección X, que es 4 kilómetros. Y el vector C, que acabamos de hallar, tiene una componente, un valor de 2.19 kilómetros. Ahora la componente en el eje Y sería 2.6 kilómetros en el vector A, 2.6 kilómetros. El segundo vector, que es el B, sería 0 kilómetros. Y en el vector C, C sub Y, sería 2.19 kilómetros. Entonces, esto nos da aquí, en la primera componente nos va a dar 6.19 kilómetros. Y esa sería la componente del vector D, que es el vector resultante, la suma de todos los desplazamientos en la dirección del eje X. Sería D sub X. Y este otro vector y esta otra componente nos da 4.79. 4.79 kilómetros. Y esa es la componente en la dirección del eje Y, del vector resultante D. Entonces, ya teniendo esto, ya teniendo el vector desplazamiento, el vector resultante D, nos piden hallar la magnitud. Para hallar la magnitud, entonces sería el vector D, la magnitud de D sería raíz de cada uno de estos componentes elevados al cuadrado. 6.19 al cuadrado más 4.79 al cuadrado. Y eso nos da 7.82 kilómetros. ¿Esto qué significa? Que ese vector D que dibujamos mide 7.82 kilómetros. 7.82 kilómetros mide este vector. Es la distancia que hay desde donde partió la persona hacia donde llegó. Ahora nos piden la dirección. La dirección es allá, este ángulo θ. Entonces, ya teniendo esos cálculos allí, vamos a borrar por aquí. Vamos a borrar por aquí, que eso ya lo tenemos acá escrito. Y entonces, tangente de θ es igual al opuesto, es decir, el eje Y, porque como el ángulo va del eje X al eje más Y, entonces esto significa que este eje X es el cateto adyacente y este eje Y es el cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto vendría a ser de todo este vector, del vector D, del vector resultante. Entonces sería el eje Y me dio 4.79 kilómetros, que es el cateto opuesto. Y el cateto adyacente es 6.19 kilómetros. Ok. Entonces, ya teniendo esto, simplemente despejo θ. Y eso pasa al otro lado como tangente inverso. Tangente a la menos 1. De 4.79
sobre 6.19. Y eso nos da 38 grados. 38 grados. Como el ángulo va medido de acá para acá, este es mi este es el este y este es el norte. Entonces, 38 grados yendo al norte, partiendo del este. O sea, la persona, la distancia que recorre esa persona es de 7.82 kilómetros con un ángulo de 38 grados yendo al norte, partiendo del este. Y listo. Así termina este ejercicio. Muchas gracias.